Se pueden ir acomodando algunos más. Ahí veo asientos aquí. Los sugieres los van a ayudar. Pero abramos, por favor, iglesia, la palabra de Dios en Primera de Juan. Ya habíamos visto en 2 sermones todo el capítulo 1, pero para entrar en contexto vamos a leer versículo 5 del capítulo 1 y vamos a ir hasta el capítulo 2, versículo 2. Solamente vamos a ver 2 versículos, capítulo 2, versículo 1 y 2, pero vamos a leer el versículo 5 del capítulo 1 para entrar un poco en contexto, lo que habíamos visto y ver lo que el Señor nos dice hoy. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No sé si usted se ha dado cuenta en la lectura que tuvimos, el hermano Sergio leyó Romanos capítulo 7, y ahí se ve, aunque vamos a ir un poquito también ahora, la lucha del creyente que tiene, podríamos decirlo, contra nuestro máximo enemigo que es el pecado, Y Juan coloca este tema, que ya por eso leímos del versículo 5, pero toda la parte introductoria y toda esta sección habla de un tema en el cual Juan expone, que es la nueva relación del creyente con el pecado, que ya habíamos comenzado a ver del versículo 5, y que va hasta el capítulo 2, versículo 27. O sea, si nosotros queremos tener seguridad de que tenemos vida eterna, es cómo es nuestra relación con el pecado. Y si decimos que somos genuinos creyentes, esa relación, por supuesto que debe cambiar. Debió cambiar y constantemente debe cambiar. Ya hay un cambio. Ya no es lo mismo nuestra relación que teníamos con el pecado, antes de conocer al Señor. Pero es interesante que observen también, en el versículo 5, ese es el título que domina todo el párrafo, y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Estamos haciendo un poquito de contexto para entender también lo que vamos a ver hoy, que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. O sea, ahí muestra el carácter de Dios, quién realmente es Dios y cómo es Dios. Dios es luz y dice que en Él no hay tiniebla. Es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios. Y en base a esa verdad doctrinal, los hijos de Dios deben vivir y andar en base a eso. Por supuesto que habíamos dicho que primero Juan está atacando también a los falsos maestros que habían salido de la iglesia, pero que habían dejado una semilla sembrada en los creyentes acerca de cómo vivir y cómo les había afectado eso. Eso está en el capítulo 2, versículo 19. Ellos dicen que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros.
salieron. Y ellos, en el versículo 6, versículo 8 y versículo 10, como ya hemos visto, hacían afirmaciones falsas, realmente, pero para poder, de alguna manera, decir, tener una justificación a sus vidas licenciosas a cuanto al tema del pecado. Por eso ellos decían, y Juan es categórico, y lo dijo, observen versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que ellos decían. Versículo 10, y Juan tiene en mente a estas personas. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que Juan, esta carta, a medida que la vamos viendo y la vamos estudiando, es un buen parámetro. Es una buena carta para examinar realmente y dice cómo vive un genuino creyente, cómo anda un genuino creyente y cómo no anda una persona que dice ser creyente, pero su vida muestra todo lo contrario. En base a lo que dice el versículo 5, que Dios es luz. Su vida debe cambiar, su relación con el pecado debe cambiar. Por supuesto que Juan ahí expone a los falsos maestros, entendiendo que toda la materia, recuerdan el gnosticismo, toda la materia, todo lo físico, todo lo corpóreo era malo y lo espíritu solamente se relacionaba con Dios. Y ese pensamiento, basado en mucha filosofía griega, afectó a las iglesias y en cierta manera le daba una licencia a ellos para poder pecar. Dios es categórico y Dios dice que no podemos tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Recuerdan que luz y tinieblas, Juan está haciendo ahí una alusión a lo que es la vida del andar, de cómo nos manejamos, cómo andamos en el aspecto moral. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, si realmente queremos tener seguridad de vida eterna, no se basa en lo que yo siento, se basa en cómo yo me comporto. Yo no puedo decir, yo soy hijo de Dios y yo siento que tengo vida eterna. Es más, el pasaje clave de 1 Juan dice, tiene vida eterna, da seguridad. Pero hay pruebas objetivas en las cuales debemos evaluar nuestra vida en base a eso para ver si realmente somos hijos de Dios. Por eso Pablo a los Corintios, en 2 Corintios, le dice, a una iglesia le dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Si realmente querés saber si sos un hijo de Dios, debes examinar en base a las pruebas objetivas, no subjetivas, lo que la Biblia dice, y evaluar mi vida en base a esas pruebas. El tema principal de 1 Juan, la columna principal y vertebral, es la seguridad de la vida eterna. Pero eso se mueve en tres temas principales, y esos tres temas principales, recuerden que Juan no es lineal y secuencial, es, podemos decir, espiral y reiterativo, vuelve a cada tema, pero con un énfasis diferente. Y Juan lo que va a probar si realmente somos hijos de Dios es, como dijimos, el primer tema es la relación con el pecado. Pero tiene tres puntos en los cuales se evalúa eso, nos debemos evaluar si realmente somos hijos de Dios. Es en base a creer en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, amar a Dios y amar a los hermanos, y obedecer a Dios y a la palabra de Dios. Por eso también observen, hoy vamos a ver, versículo 1 y versículo 2. Pero ya en el versículo 3 dice, y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Está hablando acerca de la obediencia. Yo digo que conozco a Dios, bueno, yo obedezco a Dios y obedezco su palabra. ¿Por qué? Porque yo entiendo quién es Dios. Dios es un Dios de luz. Dios me salvó a mí y Él es mi Señor. Ahora, y yo quiero, no de un 100%, pero intento agradar a Dios ahora. Como Pablo decía en 2 Corintios, procuramos agradar al Señor, estando presentes o ausentes. Luego también observen en el versículo 8, dice, por otra parte, del capítulo 2, les escribo un mandamiento nuevo, eso lo vamos a ver, después sigue en la carta, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice, y vuelve otra vez, Juan, a tener en mente a estas personas, a estos falsos maestros, ellos decían, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas, no es creyente. Eso es una prueba objetiva para evaluar si somos hijos de Dios. Obedezco a Dios, obedezco su palabra, en mi estilo de vida, amo a la iglesia, amo a los hermanos, también
Dios dice si somos sus hijos o no. Pero hoy lo que vamos a ver es la lucha del creyente con el pecado. Juan comienza ya del versículo 5 a argumentar el tema de la nueva relación con el pecado. Vuelvo a reiterar eso, que es importante, es el tema principal. Pero ahora hace como un parate, una breve pausa de pensamiento. Observen versículo 1. Y ahí empieza a hablarle, observen, dice hijitos. Y esa hace como una pausa, viene teniendo en mente a los falsos maestros, pero ahora hace una pausa de pensamiento y se dedica exclusivamente a hablar a los creyentes. Y esa palabra es clave, por eso dice hijitos. Y por eso lo que vamos a ver hoy en versículo 1 y versículo 2 son dos realidades de que el creyente, de cómo el creyente trata con el pecado en su vida. Cómo el creyente trata con el pecado en su vida. Ese es el título, tratando el pecado en la vida del creyente. ¿Cómo tratamos el pecado? Si ya hay una nueva relación con el pecado. Entonces, en una frase podemos decir, el verdadero cristiano, el versículo 1 y 2, lo que vamos a ver hoy, el verdadero cristiano odia y admite su pecado, busca la santidad y confía en la obra de Cristo como la única solución por sus pecados. El verdadero cristiano, vuelvo a reiterar, odia y admite su pecado, porque su relación cambió, lo odia ahora. Busca la santidad y confía en la obra de Cristo como la única solución para sus pecados. Por eso en el versículo 1, en la primera parte, vamos a ver la certeza de la realidad del pecado en la vida del creyente y su constante lucha. La certeza de la realidad del pecado en la vida del creyente y su constante lucha. Eso es una realidad. Dios nos redimió, Dios nos salvó, pero hay una certeza, que hay una realidad, que hay lucha con el pecado todavía. Y la segunda realidad que vamos a ver hoy está en el versículo 1, en la segunda parte, y está en el versículo 2, todo el versículo 2, es la confianza en la obra de Cristo como la única solución para sus pecados en el creyente. La confianza en la obra de Cristo como la única solución para sus pecados. Pero ahí vamos a ver dos aspectos. El creyente confía en su intercesión y confía en su propiciación. El creyente confía en la intercesión de Cristo, lo que Cristo está haciendo ahora en este mismo momento por los creyentes, y confía en la propiciación, que vamos a ver lo que es. Vamos al primer punto, ¿no? La certeza de la realidad del pecado y su constante lucha. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Juan, vuelvo a reiterar, comienza con una breve pausa de pensamiento indicada por el hijitos míos. Y esa frase, hijitos míos, es muy reiterativa en esta carta. Observen. Ahí nomás, 2:12. Él les dice, les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados le han sido perdonados. 2:28. Y ahora, hijos, permanezcan en él. 3:7. Dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, dice el versículo 7, que nadie los engañe. 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos. Y luego también, terminando la carta, en el capítulo 5, versículo 21, dice, hijos, aléjense de los ídolos. Es una reiteración que el apóstol Juan hace, pero no solamente a modo podríamos decir, cariñoso, paternal, pastoral, porque esa es la idea, sino que lo que está marcando es a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a creyentes. Deja por un lado a los falsos maestros y les está escribiendo solamente a creyentes. Por eso en los versículos anteriores, como hemos dicho, versículo 6, versículo 8 y versículo 10, él tiene en mente a los falsos creyentes. Ahora no, él se está dirigiendo a los creyentes. Y observen que también él tiene un propósito a mí. Dice, les escribo estas cosas. Bueno, ¿qué cosa? Versículo 5 al versículo 10. ¿Cómo es la nueva relación con el pecado ahora? ¿Cómo tienen que actuar? Y les marca como un propósito. Le dicen, les escribo estas cosas
para que no pequen. Ese es el deseo, ese es el corazón pastoral del apóstol Juan, escribiéndoles a estas iglesias de Asia Menor. Él desea que no pequen. Es interesante que en muy pocos versículos, ya también desde el prólogo, del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, 3 veces el apóstol Juan le dice para. Versículo 3 le habla diciendo para que tengan comunión unos con otros. Ese es el deseo del apóstol. Después le dice para que tengan gozo y vuestro gozo sea cumplido. Y acá dice para que no pequen. Y es interesante que eso está íntimamente relacionado en la vida del creyente. Porque el pecado lo que hace es interrumpe su comunión con Dios y quita el gozo de nuestras vidas. Entonces, lo que Juan está apuntando es no pequen. Él lo que quiere es, no desea que pequen. El verdadero cristiano, en cambio, cambió su relación con el pecado. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora conoce al Dios de luz. Conoce a quién realmente es Dios. Un Dios santo. Que realmente, como recién cantábamos, ten misericordia. Porque Él debería fulminarnos por nuestros pecados. Debería habernos exterminado. Por eso Lamentaciones dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día se renueva la misericordia de Dios, de cómo es Dios. Sin embargo, Dios nos ha salvado por la fe en Cristo. Pero no solamente eso, sino que también desean que en su andar diario ellos sean luz. Lo vimos en el versículo 7 del capítulo 1. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta nueva vida se caracteriza por una, por así decirlo, descendente, como una escalera que va hacia un sótano, descendente vida de pecado, y una ascendente con una persona que va hacia arriba, vida de justicia y santidad. Esa es la nueva vida del creyente. Cambió su relación con el pecado. Ahora no quiere pecar más, porque sabe que Dios peca contra una persona, con la persona santa de Dios. No pecamos contra una organización, no pecamos contra un pastor, no pecamos contra una iglesia, pecamos contra una persona que es un Dios santo. Y el creyente entiende eso y cambia su nueva relación con el pecado. Por supuesto, no de manera perfecta, pero ya hay una vida donde va decreciendo el pecado y donde va ascendiendo la santidad y la justicia, y cada día quiere ser más parecido a Cristo. Esa es. Pero por supuesto que hay en nuestro corazón todavía pecado. El pecado remanente, como hablan los teólogos, que todavía habita y mora en nosotros. Y es interesante, ¿no? Es posible que quizás los lectores a los cuales Juan se está dirigiendo podían quizás, o mismo los creyentes, malinterpretar lo que Juan les está diciendo. Bueno, como una licencia para pecar. Sí, está bien, yo entiendo esto ahora, yo confieso mi pecado, pero yo sigo practicando el pecado. Total, Cristo me limpia. No es la idea, no hace justicia al texto lo que quiere decir eso, ¿sí? Entonces, la nueva relación con el pecado cambió, pero el creyente no está libre de pecar. Hay una tensión, es una realidad en su vida, porque el creyente ahora odia su pecado. Y lo admite, lo confiesa, lo odia. Ahora, podemos preguntar a todos nosotros, o a mí, y usted viene y me pregunta y dice, Cristian, ¿vos odias tu pecado? ¿Y cuál es nuestra respuesta natural? Sí. La pregunta realmente es, ¿odiamos realmente nuestro pecado? ¿Cuál es ese sentimiento eso? Y quiero graficar eso para que usted entienda. ¿Cuál sería su reacción si usted ve más o menos a 40 metros a su familia, a su esposa y a sus hijos, y ve que vienen dos tipos, le empiezan a pegar, le empiezan a tirar al suelo, le empiezan a patear? ¿Qué harías vos? No me lo conteste, pero tenés este pensamiento mental. Seguramente lo primero que es salir a correr, y no vas a llegar y le vas a decir, ¿qué estás haciendo con mi familia? No es una reacción natural. Yo estoy odiando a esa persona porque está dañando a lo que más yo amo.
Pero llevarlo al plano espiritual y realmente ver si realmente estamos odiando así nuestro pecado, que nos destruye y nos engaña y atentamos contra un Dios santo. Es por eso que ver Romanos capítulo 7, para mí es el texto donde más se ve la lucha del pecado con un genuino creyente. Quiero que me acompañen, por favor, por lo que leyó el hermano Sergio, pero para que veamos un poquito este punto que estamos viendo, ¿no? Hay una realidad. El genuino creyente tiene una lucha con el pecado, pero su relación con el pecado cambió. Romanos capítulo 7. Muchos de los teólogos se debaten en este capítulo porque muchos argumentan y dicen que Pablo acá está hablando de su antigua vida, de cuando Pablo era incrédulo. Otros opinan y dicen, con argumentos también, que Pablo está describiendo que cuando él está escribiendo acá cuando él no tenía crecimiento. Y él era, por así decirlo, un creyente carnal. Pero nosotros, por lo que entendemos en la Biblia, lo que está enseñando aquí, Pablo está hablando en tiempo presente. Pablo hace mucho énfasis donde dice, yo. Pablo está hablando en tiempo presente. Y es interesante, hermanos, que lo que leyó el hermano Sergio, y vamos a ver algunos textos nomás ahora, para entender la certeza de la realidad del pecado en la vida del creyente. Y que es una lucha constante. De que ningún creyente puede decir lo que Pablo está diciendo acá. Ninguna persona que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón puede decir lo que Pablo está diciendo acá. Porque Pablo dice en el versículo 15, porque lo que hago, tiempo presente, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Ahí está su odio con el pecado. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, dice. Versículo 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ojo, paréntesis, eso no estoy diciendo, bueno, es la carne el que peca, yo no peco, no. El pecado está en mi corazón, yo estoy pecando. Pablo está apuntando a otra cosa acá. Versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, dice Pablo. Pablo entiende la naturaleza pecaminosa que tiene. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 18, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. ¿Por qué? Versículo 20, porque el pecado habita en mí. Versículo 21, el mal está presente en mí, dice Pablo. Un incrédulo no dice eso. No dice, yo tengo el mal en mí, yo me odio mi pecado, la verdad que realmente yo quiero hacer el bien, pero no puedo. El Espíritu Santo hace eso. Constriñe, dice la Biblia. Versículo 23, pero veo que hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, dice. Y acá hay versículo 24, una exclamación que todos conocemos, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo odia su pecado. Pablo lo que está diciendo a modo de graficar es que él está llevando un cadáver en su espalda todos los días de su vida. Imagínese eso. Yo no sé si usted tuvo la experiencia un día de levantar un cadáver, pero no solamente el peso, sino también el olor que larga. Y ese es el gráfico en la vida del creyente. Llevamos un cadáver en nuestras espaldas que nos pesa y huele mal, y es nuestro pecado. Y esa es la lucha constante. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, es interesante, ¿no?, que el verdadero creyente tiene el mismo pensamiento que Juan para con ellos. No quiere pecar. No quiere pecar. Porque entiende la realidad del pecado en su vida y lucha constantemente con él. Quiero leerles algunos textos. Y yo no sé si usted se dio cuenta que el que escribe acá, esto es el apóstol Pablo.
Nos cuesta entender a nosotros, nuestro mundo contemporáneo hoy, nuestro mundo evangélico, que un creyente genuino, maduro, admita y se relacione con el pecado. Porque tenemos como una idolatría hacia personas en las cuales muchas veces, y eso quizás muchas veces pasa también aún con los pastores, y le dicen, no, vos no tenés la lucha que yo tengo, vos ya estás en otro estatus de santificación. Y acá está hablando el apóstol Pablo. Job, luego de su entrevista con Dios, Job 42:6, dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era el hombre más justo en la tierra y era creyente. Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías como creyente también, un hombre justo, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Un profeta. Y Pablo a Timoteo le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de cuales yo, un apóstol, un predicador, un teólogo, yo soy el primero. Yo soy el primero en la lista de los pecadores. Dios tuvo gracia conmigo. ¿Ven la realidad? ¿Ven la lucha del constante? Porque cuando uno va creciendo en santidad y en justicia, más vemos nuestro pecado. Y vamos madurando en la fe. Y no es que ya la tenemos clarita y está todo bien y ya está y yo no lucho con eso. No, todo lo contrario, yo veo más mi pecado. Porque cada vez me acerco más a la santidad de Dios. Y eso es lo que está diciendo Juan. Pedro dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, así también sean santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:14 al 16. 17 dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, yo digo que Dios es mi Padre, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Pero también dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales, que observen el término que usa, que combaten contra el alma. El creyente cada día sube al ring como un boxeador y lucha en una pelea cuerpo a cuerpo con el pecado. El incrédulo no. Todo lo contrario, no lucha, le agrada, se complace, dice la Escritura. ¿Y cómo tratamos el pecado? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu, no nuestra propia fuerza, hace morir las obras de la carne, vivirán. El pecado rompe mi comunión con Dios. Dios me salvó de mis pecados, pero rompe mi comunión con Dios. Yo no puedo tener comunión con Dios con mi pecado diario. Quita el gozo de mi vida, versículo 4. Por eso, como dice John Owen en su libro Mortificación del Pecado, ¿no? El creyente es responsable y activo en nuestra lucha con el pecado. Por supuesto que sí. Nuestro proceso de santificación, pero hay que asfixiarlo el pecado, quitarle su fuerza. Y una famosa frase que él dice, mata el pecado, o el pecado te matará a ti. En una pelea hay un ganador y un vencedor. Aunque en el boxeo hay un empate técnico, pero en la vida espiritual no. O gana el pecado o gana nosotros. Pero en el espíritu, en el poder de su gracia, no podemos nosotros, porque está en nosotros. El verdadero creyente odia su pecado y desea ser cada día más como Jesucristo. El verdadero creyente dice, otra vez caí. ¿Pero por qué? ¿Por qué otra vez me puse a criticar a mis hermanos? Me junté para abrir la Biblia y nos pusimos otra vez a criticar. Pero no solamente como un lamento, le duele realmente. Qué tonto fui, otra vez mentí. Me dejé presionar por algo en el trabajo, en la facultad, en mi casa y otra vez mentí. Antes
mentías y no te pasaba nada. Te gustaba, mirá qué vivo que soy. Al creyente le duele ahora el pecado. Ven el cambio de la nueva relación con el pecado. No es que es impecable, sino que cambia. Otra vez caí. ¿Para qué fui a ese lugar? Si yo sabía que ahí no va a haber nada bueno ahí en mi vida. No, pero yo voy a llegar hasta cierto límite nomás. Bueno, ¿cómo lo combatimos? Algunas preguntas para hacernos, ¿no? ¿Evaluamos nuestras vidas si realmente hay un genuino cambio? Pero un cambio con relación con el pecado. ¿Ha cambiado mi relación con el pecado desde el momento que yo digo que soy creyente? ¿O sigo siendo la misma persona, nomás que ahora vengo a la iglesia? ¿Odias realmente tu pecado? ¿Odio realmente mi pecado en mi vida? Entendemos que hay una realidad de que la vida cristiana es un combate, es una lucha diaria, es una guerra. ¿Qué medidas estamos tomando para matar el pecado en nuestra vida? Ser intencionales y radicales. Cortar por lo sano, cortar de raíz. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Y eso vamos a ver al final algunas cosas prácticas. Pero volvamos a 1 de Juan. No sé si están en Romanos, 1 de Juan. Es la segunda realidad que vamos a ver de la lucha del creyente. Cómo tratamos el pecado en nuestra vida diaria. Hijitos míos, esa es la primera, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Este versículo 3, para entender también un poco el contexto, el tema que sigue, pero realmente es la confianza en la obra de Cristo, como la única solución para sus pecados. Y acá hay dos aspectos. El verdadero creyente confía en su intercesión y el verdadero creyente confía en la propiciación de Cristo. Para tratar el pecado en la vida del creyente, no se trata de reglas, no se trata de ejercicios, no se trata de ver 4 pasos, se trata de la obra de Cristo. A veces tenemos pensado que la obra de Cristo solamente es para cuando nos salvó y ya está. No, la obra de Cristo sigue teniendo efectos en nuestras vidas y ver cómo luchamos con nuestros pecados. Y es una realidad. Pero este texto, observen, nos da esperanza. Y si alguien peca, dice, observen la atención de Juan, no quiero que pequen, pero van a pecar. Pero este texto nos da esperanza, hermanos, en nuestra lucha con el pecado. Somos conscientes de nuestra debilidad, somos conscientes de nuestra incapacidad, somos conscientes de nuestra vulnerabilidad. No pequen, dice Juan, pero si alguien peca, Juan no está enseñando que el creyente es impecable, todo lo contrario, va a pecar. Dice, tenemos abogado. Y es interesante y es preciosa esa palabra tenemos, porque el que está hablando es el apóstol Juan. 80 años, casi 60 años su vida siendo fiel al Señor, ministrando a las iglesias de Asia Menor, viéndolo como apuntando a su vida espiritual, que no quieren que pequen, que quieren que crezcan, que cada día sea más parecido a Cristo, pero él, versículo 3, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Juan vio al Señor, Juan lo vio predicar, Juan lo vio en la cruz, y sin embargo él entiende que él necesita, aún mismo como creyente, 80 años, la intercesión del abogado. Eso es un creyente maduro, pero que entiende la realidad de su vida y su pecado.
Y es precioso eso. Juan se incluye con los que pecan y con los que necesitan un abogado. Tenemos abogado, dice ahí. Bueno, la NBI, la nueva versión internacional, dice la palabra griega abogado significa paracletos. Es una palabra muy juanina, de Juan. Es la misma palabra que se ve en los Evangelios capítulo 14 al 16, cuando Jesús, en un contexto también donde los discípulos están sufriendo, y él dice, yo me voy, pero va a venir otro. ¿Y quién es ese otro? El Espíritu Santo, que estará con ustedes y lo va a ayudar. Ese es el paracletos. Uno que viene al lado, la palabra paracletos significa uno llamado al lado, uno que viene al lado tuyo pero para ayudar. Y en este contexto indudablemente significa un abogado, un defensor, en un contexto legal. Significa una persona que intercede en favor de otros. También estudiando este texto, muchos teólogos, comentaristas, discrepan mucho también con el tema de la palabra abogado, porque realmente dice, pero bueno, si es abogado, ¿ante quién me defiende? Ante el Padre, está bien, porque dice ahí, para con el Padre, pero si el Padre es mi Padre ahora, celestial, ¿de qué me tiene que defender? Está bien, es verdad, eso es un buen argumento, pero también por el contexto y porque le dice el versículo 2, más que un abogado, porque también es interesante, un comentarista, Oswald Marshall, también dice que en el griego secular, con respecto a este texto, se usaba para esta palabra como un amigo que testifica a tu favor, no como un abogado. O sea, que por el contexto, pero lo que está apuntando acá es la intercesión de Cristo por los creyentes como su oficio de sumo sacerdote. Y tiene sentido eso, porque el versículo 2, en vez de el gráfico de un abogado ir a una corte suprema, lo lleva al santuario, porque habla que Él es la propiciación. Pero el punto acá es que Jesús intercede por los creyentes. Ese es el punto. Ese es el énfasis. Cristo, en este mismo momento, intercede por nosotros. Y es precioso eso. En este mismo momento, ahora. Ese es su ministerio. Romanos 8:33 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Tiene sentido lo que dice Oswald Marshall. Nosotros cantamos ese himno precioso, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, que por siempre vivirá. Ese es el oficio de que Cristo está haciendo hoy como sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por eso Hebreos 9:24 dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso, dice, para salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los creyentes. Cristo, en este mismo momento, está en la corte celestial, intercediendo por vos y por mí, por los suyos. Juan 17:8, en la oración sumo sacerdotal, Él dice, porque yo les he dado las palabras que me diste y le recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, dice, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice el Señor. Jesús no ora por los creyentes, ruega por los creyentes, hermano. Es precioso eso, yo ruego por ellos. ¿Y por qué está rogando? No ruego por el mundo, sino por los que me han dado, porque tuyos son. Bueno, pero quizás estás pensando, ¿qué tiene que ver esto con mi pecado diario? Todo, hermano. Todo. Le voy a dar una lista rápida para que meditemos y para que nos lleve a adorar más el ministerio de intercesión de Cristo, lo que Cristo hace por nosotros. Y esto, hermano, realmente nos tiene que
como dicen los chicos, nos tiene que volar la cabeza de lo que Cristo hace por nosotros. A pesar de nosotros, Él lo hace igual. Porque nuestra identidad está en Cristo. Porque vos sos creyente y vos pecás más o vos pecás menos. Por supuesto que el pecado rompe la comunión con Dios. Pero Dios no te ama más y no te ama menos, te ama. Porque tu identidad está en Cristo, no es lo que hacemos. Y es pura gracia. Y la primera meditación que nos queremos, que lo que la Biblia dice, también dice que Cristo entró en el verdadero lugar santísimo en el cielo y presentó su sacrificio perfecto. Y eso dice Hebreos 9:24. Primero dice, Cristo es el verdadero, Cristo entró en el verdadero lugar santísimo en el cielo y presentó su sacrificio perfecto. Hebreos 9:24, lo que apunta y le recuerda al Padre su sacrificio por nuestros pecados cuando pecamos. No es que Dios se olvide, pero Él dice, yo morí por ellos. Su sangre, como dice el versículo 7, los limpia de todo pecado. Segundo, meditación. Él ora por la salvación final de todos los elegidos. Él ora por la salvación final de todos los elegidos. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 17, versículo 20. En la oración sumo sacerdotal que el Señor hace por sus discípulos. En el Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, versículo 20. Para entender un poco más el ministerio de la intercesión de Cristo por los creyentes. Dice, pero no ruego solo por estos. Aquí está apuntando ahí, no ruego solamente por esto, no ruego solamente por estos discípulos, por sus discípulos, por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esa es la oración del Señor. Los apóstoles llevaron el Evangelio a todo el mundo y el Evangelio se diseminó y el Señor está orando por eso. Y Él dice que ellos iban a hacer la obra, pero a la vez también está intercediendo y orando por los que han de creer por la palabra de ellos, los creyentes, por nosotros. También dice que nos defiende de todas las acusaciones que Satanás hace contra nosotros en la corte celestial. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Pero Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Como buena pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Padre Celestial desecha las acusaciones de Satanás, las desecha, porque tenemos perdón diario en la sangre de Cristo. Él acusa a los creyentes, y tiene razón muchas veces, por supuesto que sí. Él ora por la santificación de todos los creyentes. Él ora por la santificación de todos los creyentes. Cuarto, Juan 17:7, santifícalos, dice el Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. ¿Cómo lo vas a santificar? Con la palabra de Dios. Él está orando por tu santificación, Él está orando por tu crecimiento, Él está orando y Él es el mayor interesado en que vos crezcas, madures y cada día seas más parecido a Cristo, el Señor. Más allá de un hermano, más allá de tu pastor, más allá de la iglesia, Cristo ora por nosotros y Él usa su palabra. Él ora y nos da gracia en pruebas y en tentaciones. Hebreos 2:18, Hebreos 4:14. También, por favor, quiero que me acompañen. De paso, también luchamos contra el cansancio. Sé que cuesta a veces más traer, pero esto es precioso, hermanos. Hebreos 4:14. En un contexto donde el autor de Hebreos está diciendo, no endurezcan sus corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones con Dios. Para volver al Señor o para salvación también. Teniendo, versículo 16, 4:16, pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para oportuno socorro. En un contexto de pecado, el pecado realmente tiende en nuestras vidas a alejarnos de Dios, a tirarnos en el suelo. Dice, acérquense a Dios. Acérquense al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Dice. Y eso es lo que está diciendo ahí. Él ora y nos da gracia en pruebas y en tentaciones, y aun cuando caemos. Acerquémonos al Señor. Él ora por nuestra protección y por nuestra perseverancia. Lucas 21, 31 y 32. Para que tu fe no sea destruida. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Pedro iba ahí, yo, Señor, te voy a seguir, no te voy a negar, me vas a negar 3 veces. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, Pedro. Él está orando por él. No sé en qué momento no lo dice, pero el Señor oró. Porque sabía, era omnisciente que iba a caer, pero oró para que su fe no sea destruida. Por supuesto, la fe del creyente, la idea es que Él intercede para que tu fe persevere y sigas adelante. Y si seguimos adelante no es porque somos buenísimos, porque somos teólogos, porque tenemos fuerza, sino porque Él nos cuida y Él nos preserva y nos da la fuerza. Todo es de Él. Él santifica nuestras oraciones, el último. Él santifica nuestras oraciones en actitudes espirituales para que sean aceptables ante Dios. 1 Pedro 2.5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados, dice, como casa espiritual, para un sacerdocio santo. Escuchen, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cómo es ese sacrificio espiritual aceptable a Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes espirituales, nuestra más buena intención, nuestro servicio, nuestra devoción a Dios, muchas veces también lo hacemos impregnados de pecado. Y muchas veces hasta estando reunidos acá, hermanos, venimos a adorar al Señor, como decía el pastor. Él es el centro, Él es el protagonista, pero tenemos que ser sinceros muchas veces. ¿Realmente nuestra adoración, nuestra alabanza, están realmente enfocadas 100% en Dios y es 100% santa? Luchamos contra nuestra mente, luchamos contra nuestros quehaceres, las cosas que pasamos en la semana, las enfermedades, y no estamos enfocados en el Señor. Y el Señor dice, toma esa alabanza. Es imperfecta, son míos. Yo los pagué. Es precioso eso. Volvamos a 1 Juan. Y que esas verdades las meditemos. Pero todo eso el Señor está haciendo por los creyentes. Él intercede por nosotros. Para con el Padre. Dice a Jesucristo, el justo. El justo enfatiza su ayuda para los menos justos. Esa es la idea. Él es el justo. Y necesitamos de la ayuda de Él, de su intercesión para los menos justos, los que no somos justos, aún como creyentes. Al saber que Jesucristo en estos momentos está intercediendo por ti, ¿no te da confianza y esperanza ante la lucha por tu pecado? A pesar de lo que soy, de lo que somos, Él me ama, Él está abogando, Él está intercediendo. Porque yo sigo pecando. Seguimos pecando. Y mañana en la rutina diaria, en el andar diario, esto debe ser motivo para ser cada día más santo. Vivir una vida de gratitud a Él. Y acordate, cuando pecamos, Él está intercediendo por nosotros. Eso nos debe desalentar, quitarnos las ganas de pecar. No solamente porque también Pablo, cuando dice que realmente
la gracia es abundante, como cantamos, su gracia es mayor, para que no lo malinterpreten, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. Yo no puedo vivir como un hijo de Dios si realmente soy un hijo de Dios. Bueno, pero la gracia es mayor y vivo nadando en las aguas pecaminosas. No es así. Mi relación con el pecado cambia. No de manera perfecta. Me debe motivar a seguir al Señor con lo que Él hace por mí. Y saben que lo hermoso, lo precioso de todo esto, de los principios que le di, que el Padre siempre oye y responde las oraciones de su Hijo. Siempre. Siempre. Entonces lo que el Padre intercede, el Hijo intercede, el Padre lo va a hacer. Porque el Padre ama al Hijo por sobre todas las cosas. Pero observen el versículo 2, el segundo aspecto. Confía en su propiciación. Confía en su propiciación. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Por qué necesitamos propiciación? Por nuestro pecado. Esa es la razón. Es interesante que esta palabra nosotros no la usamos mucho en nuestro vocabulario, propiciación. Pero es un término teológico muy importante que enseña el Evangelio. No parte del Evangelio, es el Evangelio. La palabra propiciación aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y es interesante que en 1 Juan aparece 2 veces aquí y 1 Juan capítulo 4. Por favor, acompáñenme. 1 Juan capítulo 4, ahí nomás dando la vuelta a la página. Versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan lo que está diciendo es que quien inició la propiciación por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, fue Dios. Es interesante también que esta palabra propiciación en el ambiente pagano se usaba, Juan toma eso, para aplacar la ira de un dios con minúscula. Falso. Los dioses paganos, más la mitología griega, apuntaban a eso. Muchos dioses siempre airados con su pueblo, con sus adoradores, y siempre estaba enojado y debía ser aplacada la ira. La palabra propiciación significa aplacar, apaciguar. Significa ahí también la satisfacción o aplacamiento por medio de un sacrificio expiatorio. O sea, entendiendo la verdad que moldea todo el párrafo, Dios es luz, Dios es santo, Dios no tolera el pecado. Porque el pecado siempre produce una reacción en un Dios santo, en su vida. Siempre, aún en el pecado del creyente. Siempre. Dios no tolera el pecado. Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado. Él debe castigarlo. Y su justicia debe quedar satisfecha. Y siempre el pecado en la Biblia se paga con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si vamos al Antiguo Testamento, y si vemos la vida de un creyente del Antiguo Testamento, cómo era su relación con un Dios santo, Dios establece el sistema sacrificial en Levítico, de cómo se debe relacionar un creyente con un Dios santo. Creyente pecador. Y les animo a que lean Levítico, pero en Levítico, los primeros 7 capítulos, habla al menos de 5 ofrendas personales que un creyente tenía que hacer. Iba al santuario, iba al tabernáculo, Dios le da cosas específicas a su pueblo y a Moisés. Y le dice, tienen que hacer, por ejemplo, la del holocausto. Tenían que ir con un animal
el pecador debía degollarlo, no el sacerdote, el pecador. Y con toda esa sangre agarraba al sacerdote y le rociaba. Y hay muchas más, la ofrenda de paz, hasta ahí ofrendas, Dios en su misericordia dice que no tenía dinero presentaba aves, que fue lo que presentó José y María, porque no tenían dinero. Pero siempre era derramamiento de sangre de un animal inocente, que cubría los pecados. Imagínense creyente del Antiguo Testamento, matando animales, la sangre, daba mandamientos específicos que tenían que hacer con las vísceras, con el holocausto. Y después había una fiesta que era así, que esa era nacional, que era el día de expiación. Por eso muchos comentaristas acá en la propiciación hablan de expiar también, pero están juntas. Expiar es quitar la culpa. Propiciación es apaciguar, satisfacer la ira de un Dios airado por el pecado. Dios es el ofensor. Él debe ser, su vida debe ser satisfecha. Y en esa fiesta, que era el día de la expiación, entraba sumo sacerdote con 2 animales, se echaban suerte, y el que se echaba suerte iba a ser sacrificado, y uno se le ponía la mano en la cabeza y era lanzado al desierto, simbolizando que todos los pecados ya eran cubiertos. Pero el que quedaba debía matarlo y su sangre era rociada en el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es como una tapa en la cual estaba el arca, y en el arca estaba la ley de Dios. Lo que está simbolizando es que el pecado era contra la ley de Dios santo. Y esa sangre cubría y satisfacía la ira de Dios. Y lo que se repite mucho, y me llamó mucho la atención en Levítico, es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Cuando se hacía eso en el altar del holocausto, se quemaba, había un humo. Y dice que esa ofrenda encendida de aroma, lo que salía, el humo, era agradable para el Señor. Era un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Versículo 23. Y se repite, una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. ¿Por qué era agradable al Señor? Porque su ira era propiciada por ese sacrificio de ese animal inocente. Pero tenía que derramar sangre. En Juan, lo que está diciendo, observa el versículo 2, dice, Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Yo no sé si usted entendió eso. Lea Levítico, pero el que hacía el sacrificio era el sacerdote. Acá lo que está diciendo es, Él es la propiciación. Él es el sacerdote que traspasó los cielos, pero Él es la ofrenda. Él es la ofrenda, no el inocente, no el culpable, perdón. Él, el Hijo de Dios, el Santo, el que nunca pecó, el que tuvo que descender de los cielos, hacerse hombre, vivir una vida perfecta, cumplir toda la ley para satisfacer al Padre. Él, el justo por los injustos. Eso es el Evangelio. Y Él, en la cruz, cargó, apaciguó toda la ira de Dios, que tenía que ser derramada por todos los culpables, todos nosotros. Glorioso intercambio, como cantamos. Y lo hizo por amor. Y Dios envió a su Hijo. No tengamos un concepto equivocado de Dios Padre. Por supuesto que está airado, porque el pecado rompe la comunión con un Dios santo. Pero Él envía a su Hijo amado, a su único, dice. No dice ni a Jesús ni a Mesías, a su único Hijo, enfatizando lo que le costó a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es el Evangelio. Y si vos estás acá hoy sentado y estás escuchando esto, y estás entendiendo lo que Dios hizo por vos, que vos debías ser fulminado, vos debías ser matado en ese sacrificio. Cristo, Dios envió a su Hijo y lo hizo por vos. Y la Biblia lo que dice es que todo aquel que cree y se arrepiente y confía en ese sacrificio,
Dios le da vida eterna. No solamente ese sacrificio quedó ahí, sino que murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y hoy, como vimos en Hebreo, está sentado a la diestra de Dios, esperando la consumación de los tiempos. Y un día va a venir y va a juzgar el pecado. Pero tenés que creer en este sacrificio. Vos debías estar ahí. Yo debía estar ahí. Y Él es la propiciación. Él apaciguó. Él satisfizo la ira de Dios, que era derramada sobre todos los pecadores. Él inició esa reconciliación. Por eso, otra palabra que se usa en un texto de los 6 que hay en el Nuevo Testamento es de Lucas 18. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y publicano? Que van a orar los dos y empieza a orar el fariseo. Dios, te doy gracias, pues no soy como estos pecadores. Yo ayuno, yo prendo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago... Y se le para un pecador de impuestos. Dice que no podía alzar sus ojos al cielo. Humillado. Y hace una oración y dice, sé propicio a mí, el pecador. Tu ira tiene que caer sobre mí, Dios. Por favor, que no lo hagas. Sé propicio. Yo soy el pecador. Y él entendió que esa ira que cayó sobre el Hijo apaciguó esa ira y confió en el Hijo. Y el texto dice que él descendió justificado. Y el otro descendió humillado, porque no confió en quien realmente apacigua la ira. Y lo echa en su lugar. Él es el sacrificio. Él la placa. Él satisface la ira de Dios Santo. Tomando la copa, Él bebió toda la copa de la ira de Dios. Eso es el Evangelio. Dios derramando toda su ira en su Hijo amado. Por vos. Para finalizar, no quiero explayarme mucho en esto porque quiero dar algunas cosas prácticas para nuestras vidas, para mi vida que me ha sido de bendición. El texto capítulo 2 dice, versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, este texto es muy mal interpretado a lo largo de la historia, hay mucho también debate teológico. El punto es si Cristo murió por todo el mundo, si Cristo murió por los elegidos. Pero para entender el contexto, que es el que manda, Juan no está haciendo una disertación teológica de soteriología. Juan está animando a los creyentes a no pecar. Ese es el contexto. Pero tampoco no queremos tampoco esquivar la bala, por así decirlo, sino realmente entender. Pero el texto también es muy sencillo, porque también tenemos que entender lo que no dice el texto. El texto no dice que todo el mundo va a ser salvo, porque también eso se contradice con la Escritura. La puerta ancha, la puerta angosta. Además, la Biblia dice que pocos son los que entran por la puerta angosta, por la salvación. Muchos son los que se pierden. Pero también la Biblia dice que solo los que creen son los que el Padre ha dado al Hijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, lo que está apuntando también es que no todo el mundo va a ser salvo, lamentablemente. Muchas personas van a ser condenadas en el infierno por sus pecados, y Dios es justo. Porque no han entendido lo que vimos de la propiciación. No lo han hecho propio. No han confiado en Cristo. Que Él murió por ellos. Esos muchos creen, ¿no? Son llamados universalistas, que creen que todo el universo, todo el mundo va a ser salvo. Pero eso no hace fiel al contexto. Es una clara exhortación de la lucha con el pecado. Él es el único, Cristo Jesús, que puede tratar el problema del pecado. Él es la propiciación. Para finalizar, hermano, tengo acá unas implicaciones prácticas en mi vida, se las quiero compartir, para cómo luchamos con el pecado. Confía en la intercesión de Cristo. Confía en el sacrificio de Cristo, en su propiciación.
Eso es motivo suficiente para diariamente pensar, meditar, adorar, agradecer. Y en el momento de pecar, no, Él está en mi pecado. Él murió por mí. Yo tenía que estar ahí. Bueno, le voy a dar algunas implicaciones prácticas que a mí me han ayudado, ¿no? De cómo debemos luchar con el pecado diariamente. La primera es, o quizás cómo no estamos luchando con el pecado. Quizás no hay tanta distancia entre tu pecado y vos. O sea, está la puerta para salir, pero dejamos la llave. Entonces, la puerta no es cerrada. La llave está cerca. Porque en el fondo de mi corazón yo no quiero dejar ese pecado. Lo amo. Y no lo estoy odiando como debo odiar. Tenemos que pensar. Tenemos que ser radicales e intencionales con nuestro pecado. Segundo punto. Quizás no estamos orando mucho por ese pecado. Nosotros oramos por lo que nos importa, ¿no? Cuando te querés poner de novio, orás de rodillas y hasta con arroz, si es posible. Pero si no estamos orando y no estamos lamentando, es porque no estamos siendo quebrantados. Es una alarma en nuestra vida. Yo no estoy orando, Señor, santificame, por favor, tengo esta lucha con este pecado. Por favor, quiero ser más como ti, como tú. Estamos orando por nuestro pecado. El Señor Jesús le dijo, cuando iba a la cruz, lloraban las mujeres, no lloren por mí, lloren por tus pecados, le dijo. Quizás también estamos cometiendo el mismo pecado con muy poca tentación, ¿no? O sea, significa que no estoy luchando, no estoy siendo intencional, no estoy tomando de los medios de gracia. Con muy poca tentación, cedo. No estoy luchando lo que deberíamos. Quizás es para evaluarnos. No estoy siendo radical con cosas que me pueden estar tentando, el celular, ir a un lugar, la computadora, lo que sea, no sé. Mi ira, mi orgullo. Quizás el último es, nos estamos ocupando mucho de guardar en secreto y no pedir ayuda. Nos estamos ocupando de guardarlo en secreto y de no pedir realmente ayuda. Porque a veces lo que nos importa es la opinión de las personas, la opinión de la iglesia, la opinión de mi pastor. Y el punto es, le estoy mintiendo a la persona equivocada. Porque lo que nos tiene que importar y agradar es a Dios, no mi pastor y a la iglesia. ¿Qué es lo que mi pastor o la iglesia piensa de mí? No es lo que Dios piensa de mí. Quizás le estoy mintiendo a mi iglesia y a mi pastor, porque lo que yo estoy viviendo es forzado, es hipócrita. Pero lo que más nos tiene que importar es qué es lo que Dios está pensando de nosotros con respecto a nuestro pecado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Queremos realmente, Señor, como decía el apóstol Pablo, entendemos, Señor, que nos has salvado. Ese enorme sacrificio en la cruz, Señor, por mi lugar, siendo propicio a tu ira justa y santa, Señor. Gracias, Señor, por eso y gracias por tu ministerio de intercesión, Señor, diario, constante, por mi vida, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Vemos tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor. Pero a la vez también, Señor, queremos seguir creciendo en santidad, creciendo en justicia, andar como hijos de luz. Ayúdanos, Señor, por favor, en la lucha con nuestro pecado diario. Que no nos engañe, que no se enseñoree en nosotros,
Señor, y que realmente estemos al día contigo en confesarlo, en odiarlo, en admitirlo, Señor, en buscar ayuda, como veíamos recién. Pero en el poder de tu fuerza, Señor, porque si no es imposible. Señor, el pecado no se lucha con técnicas, no se lucha, Señor, con consejos, sino con el poder de tu gracia, Señor, y tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como Cristo y más alejado del pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.